Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Isabel Jackson. Esta no es la primera vez que vemos un caso en el que sus protagonistas son menores de edad. En más de una ocasión en este canal hablamos de historias en las que tanto la víctima como el asesino son niños o adolescentes, aunque no son algo común, por suerte. Los hechos de esos casos a menudo nos impresionan de tal manera que no pensamos en lo que sucede después de que el responsable cumplió su condena. Pese a que las políticas respecto a los menores que cometen crímenes son diferentes en cada país, son casi nulas las veces en que un niño o adolescente acaba pasando toda su vida detenido por sus acciones. Y lo que vamos a ver hoy es una muestra de eso, a la vez que plantea una pregunta. ¿Merecen los adolescentes como Isabel Jackson, que cometieron crímenes atroces, disfrutar de una vida plena y feliz una vez que cumplieron con su sentencia? En parte de eso se trata este video. Pero antes de empezar, hablemos un poco del sponsor de hoy, que de hecho ha sido sponsor de este canal durante bastante tiempo y es CyberGhost VPN. CyberGhost es un servicio de VPN que se encarga de encriptar tu información y proteger tus datos mientras navegas por internet, evitando así que terceros, incluido tu proveedor, tenga acceso a lo que haces online. Es ideal si usas redes Wi-Fi públicas como las cafeterías, universidades o aeropuertos, ya que añade una capa extra de seguridad contra hackeos. Además, te permite cambiar tu ubicación virtual para acceder a contenido bloqueado y a catálogos más amplios en más de 40 plataformas de streaming. Todo de forma rápida y sencilla. Está disponible en todos los dispositivos y sistemas operativos que te puedas imaginar, como Windows, Mac, iOS, Android o cualquier Smart TV y consolas de videojuegos. Además, con una sola suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos distintos a la vez, por lo que podés compartir este servicio con familia y amigos. Y en caso de que no te sientas satisfecho con CyberGhost VPN, tenés una devolución garantizada en los primeros 45 días, con atención al cliente disponible las 24 horas, por lo que es libre de riesgos. Con una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, es la mejor manera de mantener seguros tus datos mientras accedes a contenido de todas partes del mundo. Y si usan el link que voy a dejar en la descripción, ahí abajo es el primer link que va a aparecer, van a poder obtenerlo con un gran descuento por tan solo 2,03 centavos al mes. Y además obtendrán 4 meses completamente gratis. Así que muchas gracias a CyberGhost por patrocinar este video y por seguir apoyando al canal. Ahora sí, comencemos. Hablemos entonces de los hechos ocurridos en 2022. Los hechos de este caso ocurrieron en Nashville, una ciudad de Tennessee en Estados Unidos, en donde viven alrededor de 700.000 personas. Lo que en verano del 2022 incluía a Isabel Jackson, de 16 años, y Malia Powell, de 14. Como suele suceder en estos casos en los que los protagonistas son tan jóvenes, no existe demasiada información disponible sobre sus vidas. De quien más sabemos es de Malia. La menor de las dos adolescentes nació el 20 de febrero del 2008, en esa misma ciudad, de donde sus padres Ebony Ridley y Larry Powell eran también originarios. De vuelta, aunque no son muchos los detalles que conocemos sobre la vida de Malia, sabemos que creció en un hogar de clase media baja, en donde el amor nunca faltó. Malia era la menor de 3 hermanos, y eso la convirtió desde un principio en la mimada no solo de sus tíos abuelos, sino incluso de sus hermanos Joantes y Jacquel Powell, quienes eran varios años más grandes que ella. Lo que a su vez llevó a que gran parte de su adolescencia la viviera casi como si fuese hija única. Y es que mientras sus hermanos ya estaban en los 20 y por lo tanto habían empezado a hacer una vida más adulta, ella recién estaba entrando en la adolescencia, lo que hizo que, a su vez, llevara a que su relación con su madre se hiciese cada vez más unida. Como dijimos antes, para el momento en que los hechos sucedieron, Malia tenía 14 años y acaba de terminar su 8º grado en Bellevue Middle School, su último año de middle school, que comprende los últimos años de primaria y los primeros de secundaria, por lo que ya estaba lista para pasar a lo que se conoce como high school, donde iba a cursar sus últimos años de educación básica secundaria,
empezando por su 9º año, lo que implicaba abandonar la institución a la cual iba desde hacía 2 años para cambiar a una nueva, que en su caso sería Hillwood High, en donde ya estaba anotada. Si bien muchos de sus amigos y compañeros estaban nerviosos por esta nueva etapa, Malia no compartía ese nerviosismo. Por el contrario, estaba sumamente emocionada porque las clases empezaran y a menudo intentaba contagiar con su emoción a aquellos que estaban más nerviosos en su entorno, lo que era algo común teniendo en cuenta su personalidad. Durante sus años en Bellevue Middle School, Malia había logrado convertirse en una de las alumnas más populares. Parte de su estatus lo logró tras entrar al equipo de porristas, donde su arduo trabajo y su talento natural la llevaron a destacar desde un inicio. Aunque fue su personalidad amable y divertida, pero también capaz de liderar, lo que le permitió convertirse en capitana de porristas, un puesto que ocupó de forma muy diferente a la típica representación de porristas que vemos en las películas o series de televisión norteamericana. Lejos de ser cruel, egocéntrica o comportarse como si fuese inalcanzable, Malia seguía siendo la misma chica llena de energía que se comportaba amable con todos sin importar si eran o no lo que se dice populares. Algunos de sus profesores incluso llegaron a describirla como la que siempre hacía a todos reír, por lo que su personalidad era más similar a la del payaso de la clase que a la villana de una historia adolescente. Es por eso que lo que sucedió el 20 de junio del 2022 fue una sorpresa para todos quienes la habían conocido. Estando de vacaciones, era común que Malia pasara gran parte de su día afuera de la casa junto a sus amigos, y ese día no fue diferente. Lamentablemente, los expedientes en torno a la investigación del caso nunca fueron publicados y gracias a eso existen algunos baches de información bastante grandes. Por ejemplo, las horas previas a los hechos. Según lo que Ebony, la madre de Malia, comentó a los medios de comunicación, ese día su hija menor salió de casa a la tarde para reunirse con sus amigos en un parque que no quedaba demasiado lejos. Era un plan recurrente entre el grupo, así que ella no tuvo problema en que su hija saliera, siempre y cuando regresara a la casa antes de su toque de queda, que era pasadas las 10 de la noche. Obviamente no se imaginaba que al despedirse de su hija esa tarde sería la última vez que la vería con vida. Lamentablemente no sabemos con exactitud a qué hora salió de la casa o cuánto tiempo estuvo en el parque con sus amigos. Lo único que podemos afirmar es que un poco antes de las 10 de la noche, ella y su grupo estaban en el Walmart, ubicado en la calle Dickerson Pike. Fue ahí donde se encontraron con otro grupo de adolescentes en el que estaba Isabel Jackson, la chica de 16 años. De ella no tenemos prácticamente nada de información, más que estaba allí con un par de amigas, paseando por las góndolas del supermercado, y según lo que afirman la mayoría de las fuentes, robando alguna que otra cosa. No era algo que hicieran por necesidad, sino más bien por rebeldía, y al parecer no lo hacían de forma disimulada, porque cuando Malia y sus amigos pasaron por al lado de ellas, la más chica lo notó e hizo un comentario sobre lo que estaban haciendo. En este punto habría que dejar en claro que ninguna de las chicas se conocían de antes, ni Malia conocía a Isabel, ni sus amigas conocían a las de la otra. Pero ese comentario hizo que empezara una breve discusión entre los dos grupos. Isabel fue la primera en reaccionar, invitando a Malia a encontrarse fuera del local para pelear, algo que la más chica ignoró para seguir comprando las cosas y salir con sus amigas. Sin embargo, los dos grupos volvieron a cruzarse fuera del Walmart. En este momento, les estoy contando los hechos como son descritos en las fuentes oficiales y en los medios de prensa locales, como haría con cualquier otro caso. Aunque parece una aclaración rara, más adelante van a entender por qué lo estamos haciendo así. Según las fuentes, el grupo de Malia había llegado hasta allí en el auto de una de las más grandes, mientras que el de Isabel tenía que dirigirse a la parada de autobús cercana al supermercado. Fue en el camino que los dos grupos se encontraron de nuevo y después de otra discusión se suscitó una pelea entre Isabel y Malia. Debido a la falta de información oficial, no sabemos quién fue la persona que empezó la pelea o si las amigas de alguna de las dos intervinieron. Pero sí conocemos el desenlace. En algún punto de la pelea, Isabel sacó un cuchillo y empezó a apuñalar a la más chica en el cuello y en el pecho hasta que Malia dejó de resistirse. Para ese momento, las amigas de Jackson ya la habían abandonado, así que cuando se dio cuenta de lo que había hecho, la adolescente se fue del lugar de forma calmada para no llamar la atención hasta su casa.
Las amigas de Malia, desesperadas, llamaron a emergencias y después a los padres de la chica, que fue trasladada inmediatamente al hospital más cercano. Sin embargo, contaba con más de 10 puñaladas profundas y si bien el equipo médico intentó salvarla, sus esfuerzos por estabilizarla y salvar su vida fueron inútiles. Malia falleció en el hospital. Larry, su padre, recuerda haberse enterado por su hija mayor. Para esas alturas, él y Ebony se habían separado, por lo que él ya no vivía en la misma casa. Ese día era su cumpleaños y había acordado verse con sus 3 hijos para festejar juntos. Pero, en vez de recibir los mensajes llenos de amor que esperaba, recibió la espantosa noticia de que Malia estaba sin vida. El homicidio repentino de una adolescente llenó las noticias a la mañana siguiente, dejando impactada a toda la población de Nashville. La ciudad había empezado a ser más insegura en los últimos años, pero este caso no tenía que ver con la inseguridad, sino con un aumento en la violencia que impactó a todos los habitantes por la juventud de la víctima. Imaginen la reacción del público cuando se dio a conocer que Malia había sido asesinada por una chica 2 años más grande que ella. La investigación por parte de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Nashville inició esa misma noche, interrogando a quienes acompañaban a Malia en el Walmart. Sus amigas fueron capaces de narrar lo que había ocurrido previo al episodio e incluso pudieron describir a la atacante. Sin embargo, como era la primera vez que la veían, no fueron capaces de brindar mayor información, como su nombre o dirección, de dónde era. Además de su descripción, una de las chicas que acompañaba a Malia fue capaz de indicar la dirección en la que se había ido, pero poco más. Por supuesto que aparte de hablar con ellas, su siguiente movimiento fue solicitar las grabaciones de seguridad de las cámaras que Walmart tenía en el predio. Gracias a las cintas fueron capaces de ver con sus propios ojos la pelea y corroborar la historia de las amigas de Malia. Quedaba determinar qué camino había tomado la atacante y con suerte identificarla al saber a dónde se había dirigido. Para lograr eso, los detectives solicitaron las grabaciones de las cámaras gubernamentales ubicadas en la calle Dickerson Pike y gracias a un exhaustivo análisis descubrieron que tras caminar un par de cuadras, la atacante había detenido un auto y se había subido al mismo. A través de las imágenes fueron capaces de identificar la matrícula del auto y con esa información llegar hasta su dueño, quien pudo proporcionarles la dirección a la que había llevado al adolescente. La casa correspondía a la familia Jackson, donde el padre de Isabel los recibió aparentemente tranquilo, accediendo a que hablaran con su hija sin mayor problema. Cuando Isabel bajó para hablar con los detectives, lo primero que llamó la atención de estos era que el adolescente ya no se veía como en la mayoría de sus fotos y en el video, sino que se había cortado radicalmente el pelo e incluso se había teñido, lo que hizo las sospechas aún más grandes. Habían pasado 3 días de la muerte de Malia Powell cuando la policía de Nashville detuvo a Isabel Jackson tras acusarla oficialmente de lo que le había sucedido a la menor. Aunque se trataba de una asesina, al ser menor de edad, la policía y justicia estatal se aseguraron de mantener tanto la investigación como el proceso judicial fuera del ojo público para proteger a Isabel Jackson y su probable futuro. Para que se hagan una idea, la última noticia clara que se tuvo de este caso fue el de su arresto. No se dio a conocer exactamente de qué cargos se la acusaba y mucho menos se dio a conocer si su cargo iba a ser tratado en la corte juvenil o en la de adultos. De hecho, ni siquiera se supo cuándo fue su juicio o qué sentencia se le había impuesto. Pese al impacto que tuvo en la población y los pedidos de justicia por parte del círculo más íntimo de Malia, la falta de información llevó a que se le fuese prestando cada vez menos atención hasta quedar simplemente en el olvido. El nombre de Malia Powell y su familia solo regresó a las noticias en septiembre de ese año, cuando la tragedia volvió a golpearlos. El hermano mayor de Malia, de 22 años, fue asesinado a la salida de una gasolinera al norte de la ciudad por un joven 3 años menor, que sin razón aparente decidió atacarlo después de un altercado. Más allá de este episodio, no volvió a hablarse de Malia ni de Isabel hasta el año pasado, cuando se descubrió que la atacante no solo ya había recuperado su libertad, sino que también había cambiado su nombre y bajo una nueva identidad era una influencer en ascenso. Alrededor de marzo del año pasado, 2025, The Asian House en TikTok anunció a través de un video la incorporación de un nuevo miembro,
Luna May, una chica de 19 años con más de 250.000 seguidores en esa red social y otros 370.000 en Instagram, donde empezó a subir contenido en septiembre del 2024, más o menos la misma época en la que también empezó a publicar en su cuenta de TikTok. La verdad es que en un principio la incorporación a The Asian House no llamó la atención. Luna estaba en pleno ascenso, consiguiendo todos los días más seguidores y cumplía con las condiciones básicas para formar parte de ese grupo. Era linda, de origen asiático y tenía buenos números. Sin embargo, sus videos allí y las colaboraciones con otras influencers hicieron que Luna empezara a llegar a más gente, entre ellos personas de Nashville, a las que su cara se les hizo sumamente conocida, familiar. Pero antes de llegar a eso, detengámonos un poco en el concepto de The Asian House, una casa de contenido. Esto no es algo que haya surgido necesariamente en TikTok, pero hoy por hoy es donde más lo vemos. Se trata de un grupo de creadores de contenido que se mudan juntos con la premisa de crear mayor cantidad de videos, fotos, etc. y hacer más sencillas las colaboraciones entre ellos para conseguir mejores resultados de sus videos y por lo tanto más plata. Para que las casas sean exitosas, lo más común es que se compongan por un grupo de creadores de contenido que tengan un público similar, generen el mismo tipo de contenido, compartan alguna característica o por lo menos vivan cerca. La más conocida de estas casas fue en su momento The Hype House, que llegó a tener un propio reality en Netflix. Fue, no sé si la primera, pero fue una de las primeras seguro. Y estuvo compuesta por la primera generación de TikTokers famosos como Charli D'Amelio o Lil Huddy, entre otros. Pero existen decenas de estas casas. Está justamente de la que hablamos, The Asian House, en la cual todos sus integrantes son de origen asiático. También está The Blonde House, en la cual todas las chicas de la casa son rubias. En el caso de The Asian House, no solo comparten ese rasgo de ser asiáticos, sino también el contenido más bien subido de tono que todas las personas generaban. Luna May, al igual que las demás, no solo se dedicaba a las redes sociales como las que nombramos antes, sino que también tenía su propia cuenta en OnlyFans, donde compartía contenido mucho más erótico que el que compartía en sus otros perfiles, en donde de por sí casi todas sus fotos y videos son en ropa interior o haciendo énfasis en su belleza. El ascenso de Luna May fue relativamente fácil. A solo unos meses de haber empezado en 2025, su cantidad de seguidores era admirable y su contenido comenzó a llegar a más gente gracias a las colaboraciones con otras creadoras de contenido. Fue ahí cuando algunas personas empezaron a notar que su rostro les parecía conocido, como si lo hubieran visto en algún otro lado. En principio, estos comentarios eran muy pocos, pero a medida que sus números crecían, también lo hizo la cantidad de gente que aseguraba conocerla de algún otro lado, generando incluso debates en su sección de comentarios a los que Luna ignoraba completamente. Pero esto no hizo que desaparecieran. Por el contrario, alentó a que en Reddit varios usuarios que tenían el mismo sentimiento empezaron a teorizar e investigar. Fue así como llegaron a la foto de la prisión que había sido tomada el 23 de junio del 2022 y con eso a las noticias. Luna May era en realidad Isabel Jackson, la chica de 16 años que había matado a otra adolescente. TikTok se llenó de videos que compartían la verdadera identidad de la influencer, haciendo imposible que siguiera ignorando lo que hacía ya varias semanas se venía gestando. Habló por primera vez de manera pública sobre el tema a través de una especie de entrevista con Andy Milley a principios de mayo del 2025. Con un video de 28 minutos en YouTube, la influencer contó su versión de lo que había sucedido 3 años antes, y la forma en que contó los hechos fue lo que generó más indignación en la gente. El video empieza con Andy Milley enviando condolencias a la familia de Malia y hablando fugazmente de quién era la chica. Hablando muy bien de ella, con un tono solemne que parece bastante irónico teniendo en cuenta que la invitada en su canal es literalmente quien acabó con la vida del adolescente. Supongamos igual que creemos que sus condolencias a los Powell son reales. Inmediatamente después de esta breve introducción, le pregunta directamente a Luna si había conocido antes de los hechos a Malia, y esta comienza con su versión. Según ella, nunca antes había visto a la chica o a sus amigas, previo a encontrarse dentro del Walmart.
Isabel y sus amigas notaron al otro grupo cuando se dieron cuenta de que las chicas las miraban, susurraban algo y se reían, pero decidieron ignorarlas, hasta que una de ellas, Nomalía, se acercó a uno de los amigos de Isabel que estaba en la zona de comida mientras las chicas estaban en la zona donde se encontraba el maquillaje. Supuestamente la amiga de Malía se había acercado al amigo de Jackson para delatarla, es decir, para contarle que estaba robando algo, lo cual a Isabel le incomodó muchísimo. Si bien era cierto, no entendía por qué a esas chicas les importaba tanto que robara en un Walmart y mucho menos entendía por qué tenía que ir a decirle a su amigo. Así que Isabel reunió su grupo y les pidió que se fueran, a lo que sus amigos accedieron. Mientras salían del supermercado, sin embargo, se dieron cuenta de que el grupo de chicas que estaban viendo salieron justo detrás de ellas e incluso se acercaron mientras cruzaban el estacionamiento del Walmart para reunirse con aquellos amigos que se habían quedado fuera. Malía se subió al auto de quien Isabel dijo era una de sus primas y se puso en el asiento trasero mientras una de sus amigas adelante le preguntaba de forma despectiva a Jackson por qué no iba a robar algo más, además de llamarla fea entre algún otro insulto. Fue allí cuando Isabel, todavía incómoda, les habría preguntado si podían dejarla en paz, lo que según ella provocó que las chicas empezaran a amenazarlas con bajarse del auto para golpearlas, lo que en un principio no se tomó en serio, así que intentó distraerse con sus amigos jugando con uno de los carritos motorizados de compra del supermercado. Ignorar a las chicas no tuvo el efecto que ella esperaba, ya que mientras jugaba con sus amigos, escuchó como la puerta del auto se cerraba con fuerza. Asustada, Isabel habría corrido para reunirse con el resto de sus amigos y pedirles que la acompañaran hasta la parada del autobús, que quedaba en esa misma cuadra. Mientras caminaban, uno de sus amigos le devolvió la navaja que le había prestado un rato antes para abrir algo y siguieron caminando hasta la parada. Fue cuando llegaron que se dio cuenta que el otro grupo los había seguido y ahora le gritaban desde el auto: ¿por qué corres? No seas cobarde, intentando que Isabel accediera a pelear con ellas. Cada vez más nerviosa, Jackson se acercó al conductor del ómnibus que iniciaba su recorrido allí y le pidió que los dejara entrar para evitar seguir lidiando con las chicas, pero el hombre se negó. Fue cuando Isabel se dio vuelta para volver con sus amigos que notó a ese grupo de chicas acercarse y antes de que pudiera hacer algo, una de ellas la agarró del pelo. Isabel dice no recordar exactamente lo que pasó, cosa que atribuye a que la adrenalina la hizo entrar en modo fight or flight, es decir, volar o pelear, un método de defensa en que nuestro cerebro nos prepara para un momento complicado en el que bien podemos llegar a disociar o a mantenernos alerta para lo que se viene. En su caso, Jackson dijo que para ella implicó desmayarse, como si su cerebro se apagara y los siguientes minutos estuviera completamente fuera de sí. Recuperó la conciencia después de que alguien la empujara al suelo y comenzara a golpearla fuerte con un carrito de compra del supermercado. Fue en ese momento en que se dio cuenta que a unos metros de distancia suyo, en el pasto, yacía una chica que parecía inconsciente a la que nadie le estaba prestando atención, pues preferían golpearla a ella en vez de ayudar a su amiga. Isabel narró cómo recuerda haber pensado que aquello no tenía nada de sentido e incluso enojarse cuando vio que un chico en la parada de autobús sacó su celular y empezó a grabar lo que estaba ocurriendo en vez de ayudarla a ella o a la otra chica. Sin embargo, en cuanto ella tuvo la posibilidad de irse, lo hizo. Se alejó de quienes la golpeaban y, repitiendo lo que había pasado en los últimos minutos, empezó a caminar en dirección a su casa. A mitad de camino hizo dedo y consiguió que un auto la llevara hasta ahí. Llegó a su casa con las manos en los bolsillos e inmediatamente fue a lavarse. Según ella, no era consciente de lo que había ocurrido, es decir, no sabía que Malía había fallecido o si había sido ella la culpable. Pero la imagen de la cantidad de sangre en la escena del crimen la paralizaba, así que, entre lágrimas, le contó a su padre lo que había pasado, o al menos lo que recordaba. Fue él quien le habría planteado dos posibilidades. Si bien su padre entendía que no había querido lastimar a nadie, entendía que las autoridades no lo verían así, por lo que le dijo a su hija que tenía dos caminos: enfrentar lo que pasó y las posibles consecuencias, o huir, lo que implicaría tener que hacerlo por el resto de su vida. Isabel cuenta que eligió no huir porque no quería que la gente pensara que había sido culpable cuando lo único que había hecho era defenderse. Eso sucedió el 22 de junio, día en que Isabel quedó retenida en un centro juvenil de Nashville, aislada del resto de sus compañeras que sabían lo que había hecho y parecían no estar contentas con ello. Aunque en el video no había mucho sobre su sentencia o cuánto tiempo estuvo en prisión,
Isabel hace referencia a que, como había sido en defensa propia, su sentencia se redujo bastante, lo que le permitió recuperar su libertad relativamente pronto. Es esta parte la más complicada de digerir en todo el video, porque Isabel pasa a victimizarse todavía más. Dice que después de salir del reformatorio no volvió a la escuela por miedo a las represalias que pudiera tener si alguien se enteraba lo que había vivido. Fue durante esa época que decidió cambiar su nombre e intentar empezar una vida nueva, buscando trabajo. Sin embargo, como no cambió su nombre legalmente, según ella conseguir empleo se le hizo imposible, y aquello la llevó a crear contenido para adultos en OnlyFans, ya que en internet sí podía esconder su pasado. Literalmente llegó a decir que asesinar a alguien la forzó a volverse trabajadora sexual, como si eso fuese peor que el hecho de que acabó con la vida de una persona. La entrevista generó diferentes reacciones y las redes sociales de Luna May se llenaron de comentarios que le reprochaban cómo hablaba de lo ocurrido y sobre todo que decidiera pintarse como la víctima. Comentarios como "más de 7 puñaladas no es defensa propia" se hicieron virales e Isabel eligió responderlos en su cuenta de TikTok de forma mucho menos sentimental que en el podcast. En vez de llorar y pedir perdón, como había hecho en ese video, en su cuenta empezó a responder a este tipo de comentarios de una manera incluso agresiva, argumentando que la juzgaban sin saber qué había pasado realmente y haciendo énfasis en que ella había sido golpeada al momento de apuñalar en varias ocasiones a Malia. La forma de contestar, el podcast y el caso en sí se hizo viral en TikTok y aquello llevó a que varias personas que la habían conocido en esa época hablaran sobre el tema. Sin embargo, el testimonio más interesante fue el que subió una chica llamada Vanessa. A diferencia de Isabel, ella no utilizaba su cuenta en TikTok para crear contenido o ser influencer, sino que la usaba de manera casual. Pero al enterarse de lo que Isabel estaba diciendo, decidió grabar su propio video, y es que ella había estado en el mismo centro juvenil que esta chica. En un video de pocos minutos, Vanessa desmintió varios puntos de lo que Isabel había dicho en el podcast, empezando por decir que Jocson no había estado aislada porque las demás reclusas quisieran hacerle daño, sino porque al momento de ser arrestada la chica tenía problemas de adicción a varias drogas y tenía que ser mantenida aislada mientras pasaba por el síndrome de abstinencia, y las autoridades lograban que se limpiara de las varias sustancias a las que era adicta. Además agregó que tampoco la dejaban reunirse con las demás porque tenía piercings y para estar en las áreas comunes era necesario que se lo sacara, algo a lo que Isabel se negaba rotundamente y por lo tanto también era una razón para mantenerla aislada. Cuando finalmente la dejaron quedarse con el resto de las chicas, Vanessa dice que Isabel contaba en aquel entonces una versión muy diferente a lo que narró en el podcast y en sus videos sobre lo que ocurrió. No hablaba de la muerte de Malia como un acto de defensa propia. Según lo que Vanessa cuenta en su video, Isabel les dijo que estaba con sus amigos robando cuando Malia y sus amigas hicieron una broma sobre ellos, lo que inició el problema dentro del Walmart, y por lo que la mayor salió del supermercado hacia el estacionamiento, hasta donde el grupo de chicas la siguió, continuando con la discusión que había empezado dentro. Según lo que ella les contó, en ese momento la discusión no era con Malia, sino con una de sus amigas. Se suponía que iba a ser esa amiga la que iba a pelear con Isabel y no Malia. Sin embargo, por alguna razón, el grupo de amigos de la más chica acabó alentando a Malia a que peleara con Isabel, lo que sabemos cómo terminó. Según lo que ella misma les contó en el reformatorio, incluso desde antes de que empezara la pelea, ella ya estaba jugando con la navaja que su amigo le había dado. Quería verse mala y asustar a la más joven. Cuando empezaron a pelearse, se disoció y pensó que solo la estaba golpeando cuando en realidad la estaba apuñalando. En ningún momento hizo referencia a que las amigas de Malia le habían golpeado antes o que se dio cuenta de lo que había hecho mientras le pegaban con un carro de compras. Simplemente les dijo que de alguna forma se había olvidado que tenía el cuchillo en sus manos y que la empezó a apuñalar pensando que solo la estaba golpeando. Algo que claramente contrasta mal con la versión de víctima que contó en el podcast. Vanessa aseguró que mientras les contaba esta historia, Isabel no lloraba ni se veía arrepentida, cosa que hizo que se enojara muchísimo cuando vio el podcast, porque en la vida real Isabel no se había mostrado ni siquiera arrepentida de lo que hizo. Esta chica también desmintió que Isabel eligiera de forma noble enfrentar las consecuencias de sus actos. Según lo que ella misma le había contado, su padre
no le dio una charla inspiradora sobre ser responsable de sus actos, sino que su primera reacción fue comprar un boleto de avión para que Isabel huyera fuera del país con sus familiares. Y como parte de eso, la ayudó a cambiar su apariencia física. Sin embargo, según lo que la propia chica les contó a sus compañeras de reformatorio, no llegó a escaparse ya que la policía llegó a su casa antes de que pudiera llevar a cabo el plan. Es complicado ver quién dice la verdad cuando no contamos con la información oficial y las conclusiones a las que la justicia llegó en su momento. Aunque la breve condena de Isabel nos lleva a pensar que, evidentemente, se determinó que había actuado en defensa propia. Lo que sí es difícil creerle cuando alguien que dice haberla conocido tan bien cuenta una historia muy diferente. Pero más allá de quién dice la verdad, resulta todavía más complejo cuando escuchamos la versión de Isabel y nos damos cuenta de que ella parece considerarse una víctima de los hechos. Si bien acabar con una vida en defensa propia es diferente a un homicidio premeditado, es complicado simpatizar con alguien que se victimiza ante algo así. No me da la sensación de que Isabel admita que incluso si fue en defensa propia, fue un error. Parece más enfocada en las consecuencias que el ataque tuvo en su vida, cuando del otro lado hay una familia que perdió a su hija y una adolescente que nunca llegó a vivir su vida como ella lo hace hoy, sin que haya ninguna consecuencia clara. Ahora mismo Isabel Oluna sigue ganando dinero a través de internet como si nada hubiera ocurrido y el caso a su alrededor parece otra vez haberse olvidado. Y bueno, así llegamos al final del video. ¿Conocían este caso? ¿Y qué opinan al respecto? Los estoy leyendo. Ahora sí, habiendo llegado al final del video, les recuerdo antes de terminar que en la descripción voy a dejar un link para que obtengan CyberGhost VPN con un gran descuento por tan solo 2,03 centavos al mes, además de los 4 meses gratis que les mencioné antes. Es un servicio muy bueno que realmente vale la pena. Y acá en la pantalla aparecen los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de ese medio. Realmente lo aprecio muchísimo e realmente intento darles videos más rápido a los miembros que al resto de mis seguidores para cumplir. A veces se nos complica, pero creo que estamos bien encaminados. Así que bueno, hasta acá llegamos, así que acá hay un video nuevo, acá hay un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.